día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente para charlar acerca del sistema esquelético. Ustedes ya hicieron un trabajo sobre el sistema esquelético e inclusive remodelación ósea también, pero yo no les había hecho ningún video explicándoles nada del sistema óseo. Ustedes ya saben que el sistema esquelético está formado por 206 huesos, que está dividido en dos grupos: sistema esquelético axial, ¿sí?, que incluye el cráneo y la columna vertebral, y el sistema esquelético apendicular, que comprende los miembros superiores e inferiores, ¿sí? También saben que existen dos cinturas, cintura escapular y cintura pélvica. Bueno, nosotros vamos a ir viendo de a poco, vamos a comenzar por el cráneo y luego cada uno de los huesos, ¿sí? Es importante que ustedes tengan en cuenta que cada hueso, yo voy diciendo muchas veces la palabra reparos anatómicos. ¿Qué significa reparos anatómicos? Quiere decir algunos aspectos importantes para destacar de algunos huesos. Esos aspectos pueden ser, por ejemplo, orificios, ¿sí?, escotaduras, pueden ser apófisis. ¿Qué quiere decir la palabra apófisis? Que yo no les expliqué nada de esto. Apófisis se llaman a las protuberancias que tienen los huesos, que muchas veces son puntos de inserción de músculos, ¿sí? Bueno, también van a escuchar hablar muchas veces de escamas o algún tipo de característica, alguna similitud con otro objeto, porque así se caracterizan a los huesos, o sea, las partes de los huesos también. Bueno, entonces yo les dije que íbamos a comenzar con los huesos del cráneo y no puedo dejar de mencionar lo siguiente. Ustedes saben que los huesos del cráneo son 22, 8 corresponden a la bóveda craneana, que ahora les voy a mostrar, y 14 corresponden a los huesos que tenemos en la cara, ¿sí? En total 22 huesos. Pero les decía que antes de señalarles los huesos del cráneo y hablar de cada uno de ellos, en este video solamente voy a tratar de respetar lo que les di en el trabajo práctico. En el trabajo les di hasta el temporal y hasta ahí voy a llegar hoy. Pero me voy a adelantar un poquito al próximo trabajo explicándoles lo siguiente. Los huesos del cráneo tienen características particulares, que son que ellos tienen, digamos, rasgos que no se encuentran en otros huesos. Por ejemplo, los senos paranasales, las suturas y las fontanelas. Y simple lo voy a hacer. ¿Qué son las fontanelas? Las fontanelas, que ustedes la deben haber escuchado muchas veces cuando hablan de la fragilidad de un bebé, cuando han escuchado que les dicen no tocarle la parte superior de la cabeza a un bebé porque se hunde. Eso es, no es que se vaya a hundir, pero es importante no tocarle, sobre todo la zona superior del cráneo del bebé. ¿Por qué? Por las fontanelas. ¿Qué son las fontanelas? Son puntos blandos, como les decía, conocidos como puntos blandos o zonas de crecimiento. Cuando, y todo tiene su lógica, el cráneo de un bebé no es como el cráneo de un adulto, que está osificado. El cráneo de un bebé está en desarrollo, está en crecimiento. Entonces, es tejido puro, cartilaginoso, y mesénquima, que es el tejido embrionario. Y esto tiene su lógica. ¿Por qué? Porque si el cráneo del bebé fuera osificado, no podría atravesar el canal de parto, no sería flexible, no se amoldaría al canal de parto. Entonces, por ese motivo, el tejido óseo de un bebé embrionario es cartilaginoso en proceso de osificación. Y esas fontanelas, que se llaman, como les dije al principio, puntos blandos, son zonas del cráneo que están desarrollándose y que, como se están desarrollando, son tejido conectivo, que se va a osificar con el tiempo, pero que en el bebé se llaman fontanelas. Y yo acá tengo varios dibujos, me voy acercando para que se vean. Acá tienen ustedes, por ejemplo, el cráneo de un bebé. Y en este cráneo del bebé se ven fontanelas, que tienen nombres, ¿sí? Fontanela, la primera acá, fontanela superior o coronal, luego atrás una fontanela posterior,
En la parte anterior hay una fontanela anterolateral y otra posterolateral. Y acá, en esta vista superior del cráneo del bebé, lo mismo, ¿sí? La primer fontanela, que es la fontanela superior o coronal, que les voy diciendo de paso que estas fontanelas van a dar lugar después a las suturas, que es lo que voy a explicar hoy también. Las suturas ya están osificadas, ¿sí? Entonces, fontanela superior, la fontanela posterior, luego tenemos las fontanelas anterolaterales y posterolaterales. Ustedes habrán escuchado nombrar también que la fontanela a la que le tienen miedo, mucho respeto en un bebé, y está bien que sea así, es la fontanela superior. Esta justamente es la última, la fontanela superior es la última en cerrarse, ¿sí? Cada una de ellas tienen tiempo para cerrarse. Como dije, la última entre los 18 y 24 meses es la última en cerrarse. Luego tenemos la posterior, que se cierra más o menos a los 2 meses de vida del bebé. La posterolateral también, aproximadamente 3 meses de vida. Y la anterolateral se cierra también 3 meses de vida, pero el proceso final de cierre está al año más o menos. Pero la última es la superior. Y como les dije recién, cada una de esas fontanelas o puntos blandos va a dar lugar a las suturas. Y yo acá les hice otro esquema, voy a ponerlo así para que se vea mejor, que se ve un poco alargado el cráneo. Son las suturas que van a ser luego esas fontanelas, como les dije, futuras suturas. ¿Y qué son las suturas? Las suturas son articulaciones fijas del cráneo. En una persona desarrollada, en una persona adulta, o sea, después de los 2 años de vida, ya el proceso de osificación ha avanzado mucho. Entonces, por ese motivo, están las suturas, que les voy a nombrar en este esquema. Las fontanelas, acuérdense, se transforman en suturas. Y tenemos aquí, les voy a ir mostrando para que se vea sutura coronal, ¿sí? Esta sutura que está en el centro, medio sagital, se llama, porque parece una flecha, tiene similitud con una flecha. En la parte posterior, la que se llamaba fontanela posterior, se transforma en una sutura que se llama sutura lambdoidea. Ese nombre raro es porque viene, la formita parece la letra griega lambda. Así que el nombre es lambdoidea, con B larga, lambdoidea. Y luego tenemos a los lados, que no se alcanza a ver en este esquema, las suturas escamosas, que las vamos a ver porque cuando les explique ahora los huesos van a verlas perfecto a las suturas. Acá, por ejemplo, tenemos, miren, en este esquema, que se ve el cráneo, tenemos acá la sutura frontal. Acá tenemos a los lados, las que no se veían hoy, las suturas escamosas a cada lado, que se llaman escamosas así porque parece una serpiente, la formita de una serpiente. Y acá atrás tenemos la sutura lambdoidea. Y arriba no se ve la sutura medio sagital. Cada una de las suturas coordinan, comunican distintos huesos. En este esquema que tenemos acá y en este se ven los huesos del cráneo completo, pero yo al comienzo del video les dije que tenemos 8 huesos en la bóveda craneana y 14 en la cara. Entonces los huesos les voy nombrando y les voy diciendo la sutura que hueso comunica. Entonces tenemos el hueso frontal, en la parte superior tenemos una sutura coronal, los 2 huesos parietales, que son el techo de la bóveda craneana, y entre ambos tenemos la sutura coronal. A los lados de la cabeza tenemos el parietal y el temporal. Los parietales y los temporales son pares, a diferencia del frontal que es impar. Entre el parietal derecho y el parietal izquierdo hay, a los lados, hay ambas suturas, como dije, escamosas, que comunican con el hueso temporal. Entonces, sutura escamosa derecha e izquierda, parietales derecho e izquierdo, junto con el temporal respectivo. Y en la parte posterior inferior tenemos el occipital, ¿sí?, que está separado de los parietales por la sutura lambdoidea. Así que repito, hueso frontal, huesos parietales en el techo de la bóveda craneana, huesos temporal derecho e izquierdo y occipital en la parte posterior inferior. Y adentro del cráneo, de la bóveda craneana, hay 2 huesos que yo tendría que cortar acá más o menos,
el cráneo para que se vean, que son el etmoides y el esfenoides, ¿sí? Y en la cara tenemos los 14 que nombré hoy, ¿sí? Que, no sé si se alcanzará a ver bien, pero los voy a ir nombrando. Tenemos 2 huesos nasales que forman el puente de la nariz. Tenemos 2 huesos lacrimales, ¿sí? Que son los más pequeños de la cara. Luego tenemos 2 cornetes nasales inferiores, el vómer, 2 maxilares superiores, porque se unen luego del nacimiento, 2 huesos palatinos y el maxilar inferior, también acá, el único hueso móvil de la cara, y 2 huesos malares o cigomáticos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a hablar de el hueso frontal. El hueso frontal es el hueso que voy nuevamente a este esquema porque me parece que es el más claro. Es el hueso que forma la parte superior y anterior de la bóveda craneana y no tiene muchos reparos anatómicos, pero sí los que voy a nombrar ahora a continuación. El hueso frontal forma en la base del cráneo y el techo de las órbitas, ¿sí? Base del cráneo, techo de las órbitas. Y tiene 2 orificios que se llaman supraorbitarios, acompañados por 2 escotaduras supraorbitarias. Por allí pasa el nervio y la arteria supraorbitaria. Luego tenemos aquí arriba una sutura que se llama sutura metópica, que yo no la nombré porque se cierra, no bien nace el bebé. Arriba tenemos una escama que se llama escama frontal. Esa escama frontal es punto de inserción de músculos, ¿sí? Y nada más para decir del hueso frontal. Acuérdense que se comunica con los parietales a través de la sutura coronal, que les dije al principio que es la fontanela anterior o superior en el bebé. Luego tenemos, voy a seguir con el hueso occipital. El hueso occipital, recuerden que el hueso occipital está ubicado en la parte postero-inferior, en la nuca, postero-inferior del cráneo. En el hueso occipital tenemos varios reparos para nombrar. En el hueso occipital tenemos aquí, que se ve perfectamente, un agujero que en anatomía se dice foramen. ¿Qué es un foramen? Es un orificio por el cual pasan órganos, arterias o venas, ¿sí? Este orificio grande, que no es el foramen más grande del cuerpo, hay otro que es más grande que este foramen se llama foramen magno o magnus. ¿Por qué? Porque por allí pasa el bulbo raquídeo que se comunica con la médula espinal. Luego tenemos, en el occipital, tenemos esta protuberancia que se observa, ¿sí? Que se llama protuberancia occipital externa, que es muy importante porque de acá sale un ligamento que se llama ligamento de la nuca y que se articula con la séptima vértebra cervical y que permite el sostenimiento de la cabeza, ¿sí? Ligamento de la nuca se llama. Protuberancia occipital externa, séptima vértebra cervical. Luego tenemos 2 superficies que se llaman cóndilos, que son depresiones, ¿sí? Los cóndilos occipitales. Cóndilo también es una palabra que van a escuchar nombrar en muchos huesos. Cuando hablo de cóndilo, hablo de protuberancia o de depresión. Los cóndilos occipitales articulan con la primera vértebra cervical, que es el atlas, en la articulación que se llama atlanto occipital y que permite hacer el movimiento de asentir con la cabeza, ¿sí? Cuando veamos el atlas, vamos a ver que el atlas también lo vamos a volver a nombrar al occipital y a esta articulación nuevamente. Por encima de los cóndilos hay 2 conductos que se llaman conductos hipoglosos. Esos conductos hipoglosos son el lugar, el agujero donde pasa el nervio hipogloso, que es muy importante porque tiene que ver con la articulación de la lengua para el habla, ¿sí? Bueno, además el occipital tiene líneas que se llaman líneas superiores e inferiores de la nuca, que son puntos de inserción muscular también, ¿sí? Bueno,
Acá, este lado, no encontraba hoy el esquema, pero se los muestro. Yo tenía un dibujo del frontal y no lo encontraba recién, y acá está, pero se los quiero mostrar. Del frontal dije poco, pero quiero que vean los dibujitos y las partes. Ustedes, de anatomía, hay millones de esquemas y dibujos para poder estudiar. Lo que sí les pido, que no les dije al principio, se los digo ahora, es: no podemos estudiar anatomía sin dibujos. Necesitamos ver los dibujos o hacer los dibujos. Yo en un aula normal se los dibujo en el pizarrón, pero ahora me resulta muy difícil. Entonces para mí lo más claro es buscar imágenes que sean alusivas y que sean claras. Pero ustedes busquen enciclopedias, busquen dibujos que sean claros. Acá tienen lo que les dije del frontal, que es la base del cráneo, el techo de las órbitas. Acá tienen una órbita, acá está la otra órbita. Acá tenemos el agujero supraorbitario, la escotadura supraorbitaria que les nombré hoy, la sutura metópica, la escama frontal, que ya les dije, y la sutura coronal alrededor. ¿Sí? Acá el hueso frontal tiene dos articulaciones, dos puntitas para los otros huesos de la cara. Bueno, vamos a seguir recién les hablé del hueso occipital. Y ahora les voy a hablar del hueso temporal, los temporales, fíjense que primero se los voy a ubicar. Siempre lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de un hueso es ubicarlo, por supuesto, en qué lugar del cráneo está. Los temporales son laterales al cráneo, laterales de un lado y del otro lado, lo tenemos formando, se llaman temporales, la palabra hace alusión al tiempo, porque es el lugar donde aparece, relacionado con la vejez, el encanecimiento de una persona, ¿sí? Entonces, temporal derecho y temporal izquierdo, dos, son huesos pares. Articulan con varios huesos que ahora vamos a ver, con hueso occipital, con los huesos parietales, con el hueso temporal y el malar o cigomático. Ahora vamos a ver, en este esquema, primero yo les a ver si se alcanza a ver bien el cráneo, y en color blanco ahí el hueso temporal con las partes que ahora les voy a describir, ¿sí? Del hueso temporal hay mucho para decir. Yo acá les busqué que es bastante, creo que se ve, que lo que a mí me interesa es que se vea bien, pero bueno, no sé si lo logro, chicos, discúlpenme si no se alcanza a ver bien. Yo les voy a explicar ahora todo lo que ustedes tienen que decirme del temporal. En el temporal encontramos muchas partes, muchos rasgos, muchos reparos para nombrar. Voy a comenzar acá. Recuerden que yo les dije la sutura escamosa. Acá tenemos la sutura escamosa que comunica con los parietales, ¿sí? Bueno, acá observan ustedes esto que parece una aguja, se llama apófisis estiloides. La apófisis estiloides, que tiene forma de estaca, acuérdense, es importante porque es punto de inserción para músculos de la lengua. Luego tenemos acá una apófisis que se llama apófisis cigomática. La apófisis cigomática, fíjense que les voy a decir ahora, articula con el hueso homónimo, o sea, hueso cigomático. Los huesos cigomáticos o malares forman los pómulos. O sea, estamos hablando de esta zona del hueso temporal, toda esta zona. Por eso ustedes van a escuchar hablar ahora de conducto auditivo, porque tenemos justamente el sentido del oído. Entonces, dije apófisis estiloides, digo apófisis cigomática, entonces, que articula con el hueso cigomático homónimo o malar, ¿sí? Debajo de esa apófisis cigomática hay dos importantes reparos anatómicos, una fosa, ¿sí? Y un tubérculo articular. ¿Por qué? Porque esa fosa y el tubérculo articular articulan con el maxilar inferior. La articulación se llama temporomandibular y permite la masticación. Temporomandibular, ¿sí? Y luego tenemos un meato, en realidad dos meatos, meato auditivo externo y meato auditivo interno. Por allí, meato es otra palabra anatómica que significa conducto por el cual pasan nervios. Por el meato auditivo externo e interno pasan nervios,
¿sí? Nervios faciales y vestíbulo coclear, porque dos partes del oído se llaman vestíbulo coclear. Así que dije meato auditivo externo, meato auditivo interno. No es difícil la palabra.